Hola chicos y chicas, vamos a resolver el problema 5 de la relación de hidráulica y de neumática. Este es un problema para aplicar el principio de Pascal en fluidos incompresibles como por ejemplo el agua o el aceite, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a leer el enunciado, sacamos los datos y después ya explicamos un poquito el problema y lo resolvemos, ¿vale? Bien, dice así el problema. El siguiente esquema, este que tenéis aquí, que es un mecanismo elevador para elevar un coche. El siguiente esquema corresponde al circuito hidráulico de un mecanismo elevador. Los pistones de los cilindros A y B son circulares y tienen una sección de 50 y 1000 centímetros cuadrados respectivamente. Si sobre el pistón A ejercemos una fuerza de 200 newton, calcula A la presión del aceite hidráulico y B el peso que se puede elevar en B. Bien, lo primero que hacemos como siempre es, a partir del enunciado, sacamos los datos. Entonces tenemos que la sección del émbolo A es de 50 centímetros cuadrados, la sección del émbolo B es de 1000 centímetros cuadrados y la fuerza que aplicamos en A, es decir, cuando nosotros aplicamos aquí una fuerza en la palanca, sobre A se ejerce una fuerza de 200 newton. Esta fuerza sobre esta superficie transmite una presión a todo el fluido, que se transmite hasta B. Bien, vamos a empezar entonces a resolver el problema. Empezamos por lo tanto con el apartado A donde se nos pide la presión del aceite hidráulico. Entonces aplicamos el concepto de presión. Nosotros sabemos que presión es fuerza partido de superficie. Como la presión es la misma en todos los puntos del fluido, nosotros los datos que conocemos es de lo que ocurre en el émbolo A, es decir, tenemos la fuerza en A y la sección en A, luego lo podemos calcular por ahí. Porque si intentáramos hacerlo por lo que ocurre en el émbolo B, nos faltaría la fuerza, que todavía no la sabemos, es la segunda pregunta, el apartado B, ¿vale? Entonces lo hacemos en el émbolo A. El resultado sería el mismo que si lo hiciéramos en el B. Entonces, la fuerza sería fuerza en el émbolo A entre la superficie en el émbolo A. Y esto sería igual a fuerza en A, 200 newton, y la superficie en A, 50 centímetros cuadrados. Pues 50 centímetros cuadrados. Si nosotros hacemos esta operación, 200 entre 50 son 4 y la unidad newton entre centímetro cuadrado. Newton entre centímetro cuadrado. Bien, pues esa sería la presión. 4 newton entre centímetro cuadrado. En este caso no lo vamos a pasar a pascales porque no nos lo piden. ¿De acuerdo? Entonces, como no nos lo piden y no nos hace falta, pues no lo vamos a pasar a pascales. Recordad que para pasarlo a pascales habría que convertir los 50 centímetros cuadrados en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular ahora el apartado B. El apartado B nos está pidiendo la fuerza peso que podemos levantar en B, aplicando en A una fuerza de 200 newton. Bien, para ello vamos a aplicar el principio de Pascal, teniendo en cuenta que la presión en el émbolo A, presión en A, se va a transmitir a todo el fluido y por lo tanto va a ser igual a la presión en el émbolo B. Tened en cuenta que estos problemas en realidad son muy sencillos porque siempre es aplicar lo mismo, siempre es igual, ¿de acuerdo? Bien, de aquí deducimos que la presión en A, como es fuerza en A entre la superficie en el émbolo A, es igual, y ahora la presión en B, que sería la fuerza en B, entre la superficie en B. Superficie en B. A mí lo que me están preguntando es la fuerza, o la fuerza peso, es decir, lo que pesa el coche que nosotros podríamos levantar
en el émbolo B. Por lo tanto, habrá que despejar esa fuerza. Para hacerlo lo más fácil, chicos, es quitar la igualdad de fracciones que tenemos aquí, ¿vale? Recordad que una igualdad de fracciones se resuelve multiplicando en cruz. Entonces, para mí es más fácil decir, bueno, pues vamos a quitar las fracciones y entonces f de a por s de b, multiplicando en cruz, f de a por s de b es igual a fb por sa, a fb por s en a. Y ahora, para dejar la fuerza de B sola, le está estorbando la superficie en A, que está multiplicando. Luego, para quitarla de en medio, pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la fuerza en B sería igual a fuerza en A por superficie en B, por la sección B, sección del émbolo B, entre la superficie en el émbolo A. La sección del émbolo A. Bien, y ahora sustituimos las letras por sus valores. Fuerza en A, 200 newton. Pues 200 newton por superficie en B, 1000 centímetros cuadrados. Por 1000 centímetros cuadrados entre la superficie en A, que son 50 centímetros cuadrados. Pues entre 50 centímetros cuadrados. Bueno, aquí podéis ver que tenemos centímetro cuadrado arriba y centímetro cuadrado abajo que se va. ¿De acuerdo? Que sería 200 por 1000 entre 50. Que si no me he equivocado, esto nos debería dar 4000 newton. 4000 newton. Bien, vamos a remarcar un poquito los resultados. Es decir, resumiendo, si yo aplico en A una fuerza de 200 newton, yo seré capaz de levantar en B 4000 newton. ¿De acuerdo? Pues bien, esta sería la resolución del ejercicio completo. Hasta luego.